Cuatro características de un falso profeta. Números 24:13. Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que el Señor hablare, eso diré yo. Ese es Balaam, un profeta del Dios de Israel, que proclamaba fidelidad a la palabra de Dios, pero fiel a ella Balaam no era. Por tanto, Balaam proclamaba mentira. Todo falso profeta es por inherencia preponderantemente un mentiroso, regularmente a plena conciencia, otras por ignorancia. Los más versados dirán 10 verdades por una mentira que en un discurso de 1000 palabras ya fueron 100 mentiras, con las cuales la entera congregación puede terminar a la deriva. Retrocedamos un poco en el tiempo para probar cuán mentiroso Balaam era. Cuando Balac, rey de Moab, mandó a una comitiva de ancianos con la recompensa o dinero en pago para adivinación a Balaam. Números 22:3. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y esta es la petición para Balaam. Números 22:6 al 8. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, yo os referiré las palabras como el Señor me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Yo os referiré las palabras como el Señor hablare, dijo Balaam, recuerde eso. Números 22:9 al 12. Y vino Dios a Balaam y díjole: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la haz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. 3 cosas le dijo Dios a Balaam. 1. No vayas con ellos. 2. Ni maldigas al pueblo. 3. Porque es bendito. Ahora veamos a Balaam frente a los emisarios de Balac con los que se había comprometido a dar respuesta conforme a la palabra de Dios. Números 22:13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Balaam disminuyó a la palabra de Dios, pues un par de cosas omitió. 1. Que tenía prohibido maldecir a Israel. 2. Que Israel era una nación bendita. El disminuir o añadir a la palabra de Dios es inminente condenación. O si no, ¿por qué cada uno de nosotros tiene aún la maldición del huerto del Edén encima? En su diálogo con la serpiente en el huerto, en donde la mujer terminó siendo seducida por la serpiente, Eva omitió decir que libremente o gratis podían comer de todos los frutos del huerto, menos del fruto prohibido. Muestra evidente de que no valoraba lo que es comer el pan sin el sudor de su frente. Después, la mujer adicionó que Dios había prohibido tocar el fruto prohibido, lo que no fue así, porque solo tenían prohibido comer del fruto prohibido. Ya me imagino a la serpiente, siendo la más astuta de todos los animales del huerto, tomando el fruto prohibido del huerto con una sonrisa, musitando: ya ves, toqué y no morí, Dios te engañó. Anda, toca y come, y veréis que no moriréis. Y henos aquí, la mujer disminuyó y luego añadió: el resto es historia. La serpiente la sedujo, y hoy para comer el pan de cada día nuestra frente hay que sudar todos los días. La serpiente hoy os dice: 1. No le creas a Dios, pues la Biblia fue escrita por los hombres. 2. No le creas a la Biblia, sino a tus sacerdotes o pastores, que con su tradición y criticismo bíblico te llevarán por el verdadero camino.
Ajá, bueno, recuerden, Números 24:13, Balaam proclamaba, solo lo que Dios me diga, eso hablaré. Pero ya vimos que Balaam disminuyó a la palabra de Dios. Entonces, segunda característica de un falso profeta, disminuye de la palabra de Dios. Recordemos que en 3 pasajes bíblicos Dios comanda no disminuir ni añadir a la palabra de Dios. La respuesta de Balaam, siendo vaga, inexacta, dubitativa, da lugar para confusión o más mentira. La de los emisarios del rey Moab, que así reportaron la respuesta de Balaam. Números 22:14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Recordemos que Balaam les respondió, el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Pues en realidad Balaam sí quería ir con ellos. La falta de firmeza y transparencia en el hablar de Balaam dio pie para que el rey Balac persistiera enviando una nueva comitiva para persuadir al profeta Balaam a venir a él para que maldijera a Israel con la promesa de darle honra y riquezas. Números 22:15 al 20. Y tomó Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijéronle, así dice Balac, hijo de Zippor, ruégote que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Ruégoos por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Y vino Dios a Balaam de noche y díjole, si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, empero harás lo que yo te dijere. Si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, dijo Dios. Espera a que ellos te busquen y luego vas con ellos. Para Dios el protocolo es decoro, pero Balaam lo hizo al revés. Presto se levantó de mañana y se unió a ellos. Números 22:21. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Esa actitud de Balaam, la disminución a la palabra, mas no seguir el instruido protocolo, provocó la ira de Dios de tal manera que el ángel del Señor estuvo a punto de matar a Balaam cuando se apareció en el camino en aquel pasaje en que el asna de Balaam habló. Números 22:22 al 27. Y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 mozos suyos. Y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam el asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra. Y viendo el asna al ángel del Señor, pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Y el ángel del Señor pasó más allá y púsose en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y viendo el asna al ángel del Señor, echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam e hirió al asna con el palo. 3 cosas hizo el asna al ver al ángel del Señor interfiriendo en el camino. 1. Se desviaba del camino al que Balaam quería ir, y Balaam la fustigaba, pero el ángel del Señor a la asna arrinconaba. 2. Entonces la asna se repegó a la pared lastimando un pie de Balaam. Este la fustigó hiriéndola de nuevo para que retomara el camino que él quería. Pero el ángel del Señor completamente arrinconó esta vez a la asna. 3. A lo que ésta se echó cayendo sobre Balaam, y Balaam la hirió de nuevo. Números 22:28 al 30. Entonces el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Si hubiera espada en mi mano,
que ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Balaam no fue capaz de discernir la conducta del asna ni el hecho de que ésta hablara, empecinado en su corazón a seguir su camino y no el de Dios. Dios nos advierte de una y mil maneras porque no quiere que nadie se desvíe del buen camino y así se pierda. Primero el asna se desvió, luego ante la necedad de Balaam le arrinconó pegando su pie sobre una pared, después le cayó encima y después le habló. Yo no presumo de ser el ángel, digamos que hoy soy el asna que a usted le habla, venga a los caminos del Señor. Números 22, 31 al 33. Entonces el Señor abrió los ojos a Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para contrarrestarte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. El asna que 3 veces fue golpeada por Balaam en realidad le acababa de salvar la vida. El ángel del Señor le dice a Balaam: el asna hasta aquí ha mostrado más entendimiento que tú. Si no hubiera sido porque ella de mí se apartó, muerto ya estarías vos. Salmos 49, 20. El hombre en honra que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. La generalidad es que el hombre que a Dios no obedece, semejante a las bestias es. No obstante, en cierta manera, el falso profeta se empecina tanto que en un dado momento su entendimiento puede llegar a ser hasta peor que el de las bestias. No se inquiete ni se ofenda, que no soy yo sino la Biblia. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Usted me entiende, continuemos. Números 22, 34 y 35. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, que no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel del Señor dijo a Balaam: ve con esos hombres, empero la palabra que yo te dijere, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Entonces, a pesar de que Balaam no maldijo a Israel, algo abominable pasó inmediatamente después. Números 25, 1 y 2. Y reposó Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Pues resulta que Balaam no maldijo a Israel, pero le aconsejó a Balac la vía de la fornicación con las mujeres de Moab, para que Israel se maldijese a sí mismo. Números 31, 16. He aquí ellas, las moabitas, fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra el Señor en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Por si quedara alguna duda, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, la tercera característica de un falso profeta es que añade a la palabra de Dios. Pues claro que el consejo abominable que Balaam le dio a Balac provino de su codicioso corazón, mas nunca de la boca de Dios. Pues como antes se mencionó, Balac le prometió a Balaam riquezas y honores. Aquí Balac, enfurecido con Balaam en su última y exitosa táctica intimidatoria para persuadir a Balaam,
Números 24:11. Húyete por tanto ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que el Señor te ha privado de honra. Elige entre la palabra de Dios y Belial. ¿Os lo pone claro Satanás? Ahora confirmemos las motivaciones de Balaam. Segunda de Pedro 2:15. Que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Bosor, el cual amó los salarios de la maldad. Los salarios de la maldad. El fraude, la extorsión, pero en este caso el soborno fue la codicia, pues. Por tanto, la codicia es la cuarta característica de un falso profeta. Y la codicia, idolatría es. Colosenses 3:5. Y esas cuatro características: 1. La mentira. 2. Disminuir a la palabra de Dios. 3. Añadir a la palabra de Dios. Y 4. La codicia están arraigadas en todas las sectas hoy, desde aquella la mayor con sus bellas catedrales, hasta sus hijas con sus suntuosos templos y muchas veces modestos, mentirosos cada quien con su falso evangelio, disminuyendo y añadiendo a placer con el enfoque de criticismo bíblico. Todo por codicia con los ministros de la prosperidad y el oficialismo religioso en Roma. A la cabeza de todo esto, mientras 24,000 personas mueren diariamente de hambre, mientras se convencen a sí mismos que su enfoque de criticismo bíblico es divino, mientras el asna de Balaam continúa hablando. Lo que vemos hoy no es la limpieza proveniente de la palabra de Dios, mucho menos santificación. Juan 15:3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Pues Jesús a sus discípulos les afirmó: la palabra de Dios trae consigo santificación. Juan 17:17. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. En la medida que se incrementa la religión, se disminuye la verdad de la palabra de Dios, puesto que han corrompido el evangelio. Jesús lo profetizó: a causa de la falta de verdad, de santificación se carecerá. En consecuencia, se multiplicaría la maldad de los hombres y vendrá el final. Mateo 24:3-5. Y estando sentado en el monte de las olivas, se llevaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y los 267 vicarios de Cristo y sus asociados evangélicos del ecumenismo han sido los precursores del criticismo bíblico que tiene al mundo ubicado en un oscuro abismo. Mateo 24:6-8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores son. Guerras y rumores de guerras las tenemos por todos lados, acompañados del combate al terrorismo y al crimen organizado. Pestilencias son pandemias que muchos nos aquejan, hambrunas en África y otros lares conforme el comunismo se expande. Terremotos cada día con mayor frecuencia y con mortal intensidad desde Asia hasta América. Todos ellos, los falsos profetas, se excusan diciendo: nuestra doctrina bíblica es perfecta, el que falla es el hombre. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso profetizó Balaam. Y en eso no mintió el tal, como tampoco lo hizo con otras cosas que profetizó, pues así se integra el ADN espiritual de un falso profeta, que en el medio de ciertas verdades, las mortales mentiras inserta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Josué 1:8. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Divino será tu camino si estudias la palabra de Dios y la obedeces. ¿Y cómo puede ser eso que cada día la maldad se multiplica sospechosamente de manera proporcional en que se incrementa la religión? De tal manera que el mundo hoy es un caos total. A nivel global, el número total de católicos ha superado los 1.420.000 millones de fieles. 1.420 millones de fieles, impulsado principalmente por el crecimiento demográfico en África y Asia. Existe disminución porcentual de católicos o el estancamiento en regiones como Europa y América, pero esto debido a la diversificación de denominaciones religiosas, o sea, salen del catolicismo para incorporarse a otras denominaciones religiosas. De escándalo, actualmente existen en el mundo alrededor de 47.300 denominaciones religiosas conectadas al cristianismo, la gran mayoría de ellas originadas en los últimos 145 años o bien desde 1881, fecha en que se inició con el criticismo bíblico moderno, que ha dado lugar a las aproximadamente 40 versiones bíblicas modernas en español hoy, todas ellas o el 99% de ellas provenientes de los textos corruptos siniáticos y Vaticano. ¿Qué desastre hay ahora? Y no es que antes fuera algo dramáticamente diferente. De hecho, al surgimiento del catolicismo en Europa floreció y perduró por 1000 años el poco célebre periodo conocido como el oscurantismo. A grandes rasgos, era el totalitarismo dictatorial religioso, como lo digo yo y punto. Y los disidentes que millones fueron se les perseguía, torturaba y con mucha frecuencia se les desvivía. A los laicos católicos se les sobre mega recontra archiprotegía para que los pobrecitos no fueran a ser engañados por aquellos con doctrina bíblica opuesta a la católica. Pero, ¿cómo pudieran haber sido engañados si todo aquel que es salvo tiene la unción del Espíritu Santo? 1 de Juan 2:20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Que porque había muchos ignorantes y letrados en esa época? Pues para ellos es el Evangelio preponderantemente. 1 de Corintios 1:18 al 20. Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¡Pausa! En otras palabras, Dios puso para defender al Evangelio en la primera línea de defensa a los pobres de corazón y humildes del corazón, y no a los doctores de la ley, ni a los escribas, ni a los fariseos del mundo moderno, o bien, aquellos que eran sobreprotegidos por el Vaticano son los que Dios puso en realidad al frente para defender el Evangelio. Suponiendo hubieran recibido el verdadero Evangelio y en realidad hubieran sido salvos ellos. Pero si no eran salvos ellos, pues mucho menos los intelectuales y filósofos de la religión que severamente restringían en aquellos tiempos el acceso a la Biblia. ¡Cuánto despropósito, Dios mío! Continúa la revelación del Evangelio para los pobres y humildes de corazón. 1 de Corintios 1:21 al 26. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
no muchos poderosos, no muchos nobles, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. No, Señor. El Señor no anda en busca de doctores en teología, ni de políglotas religiosos, ni de licenciados en matemáticas y filosofía de la Universidad de Villanova. El Señor anda en busca de corazones contritos que busquen refugio en el Evangelio y en su palabra gozo eterno. Dios resiste al soberbio, pero en el humilde se complace. 1 Corintios 1, 27 y 28. Ante las cosas necias del mundo escogió Dios para confundir a los sabios, y las cosas débiles del mundo escogió Dios para confundir a las que son fuertes, y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, y las que no son, para deshacer las que son, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Así, restringiendo el acceso a la Biblia y en medio de brutales persecuciones durante el periodo del oscurantismo, la autoridad eclesiástica dejaba múltiples huellas de conductas diabólicamente perversas. Algunos ejemplos para su seria investigación histórica se los dejo aquí. Juan XII del 955 al 964, Benedicto IX de 1032 al 1048, Bonifacio VIII de 1294 a 1303, Alejandro VI 1492 a 1503, papas todos ellos. Lógicamente, muchos de sus sacerdotes y fieles lo niegan llamándole falsa prensa. Así como todos los dictadores conocidos, falsa prensa le han llamado ayer y hoy a lo que más que evidentemente ha ocurrido. Recuerde, el primer rasgo de un falso profeta: mentiroso. Isaías 24, 4 al 5. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se inficcionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron lo que Dios había comandado. Es decir, adicionaron, disminuyeron y tergiversaron la palabra de Dios. Esos fueron los proponentes del criticismo bíblico del Antiguo Testamento. Resultado en aquellos tiempos, Isaías 24, 6. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Y precisamente eso es lo que estamos viendo en el final de los tiempos de cara al segundo advenimiento de Jesús el Cristo. 2 Corintios 2:17, porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios delante de Dios, hablamos en Cristo. Los falsos profetas son tan exitosos hoy que han corrompido en gran manera el Evangelio y el mundo se desmorona como retribución de Dios a ello. La Biblia dice que una doctrina corrupta trae una conducta perversa. Ya vimos Isaías 24, 4 al 6, recuerde, en donde se traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, etcétera, etcétera. Ya vimos también, la palabra de Dios limpia y da santificación, Juan 15, 13 y Juan 17, 17. Así que si su evangelio se ha corrompido, sus frutos serán pervertidos. Mateo 7, 16 al 18, por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno hace buenos frutos, mas el árbol corrompido hace malos frutos. No puede el buen árbol hacer malos frutos, ni el árbol corrompido hacer buenos frutos. Profundicemos con un ejemplo acerca del origen de los frutos podridos. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia, que prohibiendo casarse y obligando a abstenerse de las viandas que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas los que creen y conocen la verdad.
estableciendo y siguiendo doctrinas de demonios, prohíben casarse a los sacerdotes. Entonces su Dios es la institución papal, porque vuestro Dios es a quien tú obedeces o a quien pones al frente de vuestra doctrina. Romanos 1:25, que mudaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre jamás. Amén. Así, sirviendo a la criatura, en este caso a la figura papal, antes que al Creador, en este caso a la palabra de Dios, impones el celibato sacerdotal, acto que Dios denomina doctrina de demonios. Parte de la retribución de Dios a la criatura por abrazar doctrinas de demonios, escuche ahora, Romanos 1:26, por lo cual Dios los entregó a pasiones deshonrosas, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su error. Perversión sexual elevada a la enésima potencia. El LGTB es un producto de la Iglesia Católica y los millones de abusos que los niños han sufrido a manos de sus ministros, precisamente de aquí han surgido, de un evangelio pervertido. Filosófica, alegórica e intelectualmente, ellos niegan cosas que la Biblia delata, reprueba y expone ante vuestros ojos para que se alejen de esas abominaciones y no se pierdan. Mucho de ello se origina de que han hecho a un lado los textos puros de la Biblia usados para la producción de la Biblia King James, prefiriendo los textos corruptos. Y desde ahí, desde 1881, añadir y disminuir a placer bajo el enfoque de criticismo bíblico. De tal manera que hoy, en el jugoso mercado de versiones bíblicas modernas en español, existen alrededor de 40 versiones bíblicas con diferencias significativas entre ellas, como bufete de restaurante para satisfacer el más exigente paladar. Para meditar, los manuscritos o fuente para el 99% de las Biblias modernas en español que usan las denominaciones evangélicas hoy es la misma fuente que aquella de la Vulgata Latina Católica, es decir, Codex Sinaiticus y Codex Vaticanus. ¿O por qué cree que al final tanto la Iglesia Católica como el 90% de las denominaciones protestantes abrazan un evangelio de obras? Lo cual hace sentido, pues el diablo aún es el príncipe de este mundo y no pudiera gobernar él mismo sin tener su propia constitución, la que comparten los católicos y el 90% de los protestantes. Y los amargos frutos de esas corruptas Biblias se observan por todos lados en un mundo como nunca convulsionado. La mayoría ama la puerta ancha y por ahí entrará. Entrar por la puerta angosta porque la minoría por ella entrará y solo la minoría se salvará. Porque muchos son los llamados, más pocos son los elegidos. Aritméticamente, con esos dos versos antes expuestos, todo se ha cumplido. La vida eterna no es como en las elecciones políticas en que las mayorías con su voto deciden los destinos de la nación, sino al revés, las minorías que decidimos creer la palabra de Dios somos los que el Señor eligió para reinar en la tierra a su segundo advenimiento. Apocalipsis 1:6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él la gloria y el dominio por siempre jamás. Amén. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y para eso son las obras en la tierra, nunca para la salvación perder, pero sí para reinar con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará participar en su reinado. Por 1000 años reinaremos con Cristo. Apocalipsis 24:6. Y después vendrá la eternidad. Apocalipsis 22:5. El tiempo se acorta. Últimos boletos para el concierto del Dios eterno. Son gratis, solo tienes que creer en el evangelio de la gracia de Dios y eterna será vuestra salvación. Bueno, no cerraremos el tema de hoy sin revisar hasta las últimas consecuencias de los actos de Balaam.
El falso profeta Balaam, con su mentiroso y codicioso proceder, disminuyendo y añadiendo a la palabra de Dios, hizo fornicar y adorar otros dioses a Israel, desatando la ira de Dios, quien mandó una plaga a Israel que muchas vidas costó. Números 25:9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Tiempo después, Dios envió a 12,000 hombres de Israel, 1,000 de cada tribu, a guerrear contra los midianitas por el asunto de la fornicación en que por codicia Balaam propició, en donde los midianitas fueron dejados desolados, muriendo además 5 de sus reyes. Y también el falso profeta Balaam cayó ahí por la espada. Números 31:8. Josué lo relata así, Josué 13:22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. Adivinación practicaba Balaam también. Recuerde, codicioso era Balaam, y la codicia es idolatría, y prácticamente es imposible desligar la idolatría de la hechicería. Por tanto, si gusta, le puede agregar una quinta característica a un falso profeta. De una u otra manera, regularmente caen en actos de hechicería. Sus motivos debió haber tenido Dios para haber escogido a Balaam como su profeta, quien tristemente no resistió la tentación de la oferta de Balac para recibir riquezas y honras en la tierra. De una u otra manera, los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento no son historias para dejarlas ahí como solo un recuerdo. Romanos 15:4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si me alejo de los falsos profetas que por codicia, con el enfoque de criticismo bíblico, mienten, añadiendo y disminuyendo a las Escrituras, mi esperanza en la gracia de Dios se solidifica. 1 Corintios 10:11. Mas todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines del mundo son venidos. Nosotros somos la generación sobre la que los fines del mundo son venidos, en donde más falsos profetas que nunca ha habido, y para nuestra amonestación son escritas para que no dejemos por nada del mundo la doctrina de la sola Escritura, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Salmos 12:6. Las palabras del Señor, palabras puras, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Versículo 7. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás por siempre de aquesta generación. El Dios que creó todo con el poder de su voz, que 10 plagas le envió a Faraón, y el mar rojo le abrió a Moisés, entre muchas otras proezas más. Por supuesto que su palabra preservó tal como lo prometió, purificada 7 veces, a pesar de la gran resistencia de los escolas y de la cúpula religiosa mundial, para que no seamos víctimas así de los falsos profetas del final de los tiempos. Investigue, involúcrese con la Biblia King James, la Biblia del final de los tiempos. Dios nos dio la Biblia del final de los tiempos en el idioma inglés para evitar la confusión de la Torre de Babel. El mandamiento es llevar el evangelio a todas las naciones, y la globalización inició con la revolución industrial. Un poco antes de ello nos dio la Biblia King James 1611, proveniente de los textos puros masorético Antiguo Testamento y textos receptos para el Nuevo Testamento. Y a partir de esas fechas, 1611, el idioma inglés ha sido el más hablado en el mundo. El idioma oficial para que no haya confusión babilónica en el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:24, que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cada cristiano salvo es miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. ¿Y cómo puede funcionar un cuerpo sin un idioma común? En español hay alrededor de 40 versiones bíblicas de todos colores y sabores, mientras que en el mundo hay miles de versiones bíblicas con diferencias abismales
entre ellas mismas y en más de 740 idiomas. Y por supuesto, la infinita gran mayoría de ellas provienen también de los textos corruptos. Hay cristianos salvos en casi todos los 250 países que hay en el mundo. ¿Cómo comunicarse con un japonés, un ruso, un alemán, su hermano? Dios no es un Dios de confusión. Por eso, en las persecuciones de los genuinos cristianos por parte del Vaticano, este último quemaba los manuscritos puros, pues en riesgo ponían su reinado. Pero Dios prometió preservar su palabra y Dios cumplió, pues la Biblia King James es, entre el resto de las versiones bíblicas, la más vendida en la historia. Y sabemos que Jesús, profetizado está, pronto regresará para por 1000 años en la tierra reinar. Apocalipsis 24 al 6. Y téngalo 100% por seguro, que su constitución será la Biblia King James. Muchas gracias.